Fechida 2020. En esta oportunidad extraeremos la natación artística con la entrenadora Ana Vives, quien formó parte de la selección española de la disciplina. Ella nos hablará sobre la preparación psicológica como herramienta de desarrollo integral del deportista en la natación artística. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Excelente, todo suyo. Perfecto. ¿Ahora se ve la ponencia? Sí, ¿no? ¿Se ve, Juan? Por ahora no estoy viendo. Tienes que compartir pantalla. Perfecto. Excelente. Lo ponemos en modo presentación y estamos. Vale, pues empezamos, ¿no? Sí, pero lo tienes que poner en modo presentación. Excelente, ahí estamos. Perfecto. Pues venga. Yo soy Ana Vives. Gracias a todo el mundo por estar aquí, por dedicar tiempo a cuidar a los deportistas y a cuidar a todos los profesionales que nos dedicamos al mundo del deporte. Es importante que los deportistas se sientan cuidados y que tengan profesionales a la altura de sus necesidades. Para los que no me conozcáis, soy Ana Vives, practiqué natación artística durante 12 años y durante 20 años más fui entrenadora de esta disciplina, tanto a nivel de club como a nivel de equipo nacional, en todos los niveles, ¿no? Y hace 3 años cambié mi rumbo profesional porque ya estaba bastante cansada del alto rendimiento y di un salto al mundo de los recursos humanos porque yo, a la vez que fui entrenadora de natación artística, pues también estudié mi carrera de psicología y luego me especialicé en natación, en el máster de psicología del deporte. Y entonces, pues dadas las circunstancias, pues cambié el rumbo de mi vida profesional y ahora estoy en un club deportivo, pues trabajando en recursos humanos y aplicando muchas cosas del alto rendimiento a la empresa, en este caso en un club deportivo de natación. ¿Qué veremos en esta charla? Lo que veremos os explicaré cosas del mundo de la psicología deportiva y de otras disciplinas, y lo que haremos es daros algunas herramientas para, para dar a conocer las posibilidades que tiene la preparación mental en el mundo del deporte, ¿no? Porque es poco conocido, o aunque hay muchos profesionales trabajando en este mundo y muchos entrenadores que ya creen en él, pero todavía es poco conocido y poco utilizado, ¿no? Entonces, lo que quiero yo en esta ponencia es dar a conocer estos conocimientos desde diferentes disciplinas, desde la psicología del deporte, desde el coaching, desde la neuropsicología, la neurociencia. Pues hay muchas disciplinas que nos pueden ayudar a conseguir que este deportista pues esté más cuidado y más preparado a nivel mental. Entonces, el objetivo es que salgáis de esta ponencia pues aprendiendo estas 4 cosillas del mundo de la preparación mental que son tan importantes en el deporte hoy en día. Y primero empiezo con un entrenador, Toni Nadal, a quien admiro profundamente a nivel profesional porque es una persona que ha conseguido llevar a lo más alto a Rafael Nadal, un tenista de los mejores, un deportista de los mejores del mundo, en todos los sentidos, tanto a nivel físico, a nivel táctico, a nivel mental. Sobre todo nos ha dado una lección brutal de la preparación mental, ¿no? Y es el ejemplo claro. Y Toni Nadal es su entrenador y él dice pues, una frase como esta, que a mí me gustó bastante cuando la leí. Dice: obsesionados por encontrar talentos en la era del conocimiento, nos olvidamos que lo más importante es el carácter para ser fuerte mentalmente, ¿no? Aquí ya nos está indicando Toni Nadal que le da mucha importancia a la preparación mental de Rafa Nadal. Y esta es un poco la clave de su éxito. Entonces, debemos considerar el deporte como una escuela ideal de desarrollo de la persona, ¿vale? Donde tenemos que garantizar tanto la formación deportiva como la formación humana, ¿no? Y es una formación integral para futuros adultos, ¿no? No nos podemos olvidar que al margen
de los resultados deportivos o de la formación deportiva tenemos que crear y tenemos que trabajar para que la gente sean buenas personas, ¿no? Y trabajar en esta formación integral del deportista que a veces se nos olvida. ¿Cuántos agentes trabajamos, ¿no? En esta formación integral del deportista? Está el deportista en el centro, luego estamos los entrenadores, la familia, está el staff técnico, quien tiene, bueno, staff técnico, pues hay pues, el equipo de entrenadoras o entrenadores que puedes compartir, después está pues, la gente que tiene un poco más de recursos o según el nivel, si es un centro de tecnificación o alto rendimiento, pues ya tienen el fisioterapeuta, el nutricionista, el médico, todo este staff técnico que acompaña el trabajo del entrenador, ¿no? También están los jueces y también están los directivos de los clubes deportivos, ¿no? Estos agentes somos los que envolvemos al deporte y al deportista en sí y que tenemos que intentar garantizar esta formación integral del deportista. Y todos trabajamos para un mismo objetivo y remamos en la misma dirección, eso tiene que estar muy claro. En esta ponencia nos centraremos más que nada en el papel del entrenador, de la entrenadora, porque es el que pasa más tiempo con el deportista y el que puede ejercer una influencia más grande. Frente a la pregunta de si el deporte es beneficioso sí o sí, mi respuesta clara es, mi respuesta clara es que no. ¿Vale? El deporte es beneficioso para el deportista siempre y cuando sepamos utilizarlo como una buena herramienta, ¿no? Tenemos una alta responsabilidad como entrenadores y no podemos entrenar de cualquier forma. De hecho, el hecho de entrenar de una forma o de otra puede marcar de por vida a un deportista, para lo bueno y para lo malo. Y esta huella pues queda para toda la vida y tenemos que tener este sentido de la responsabilidad bastante desarrollado para no dejar ninguna huella negativa que luego el deportista pueda arrastrar toda la vida, ¿no? Tenemos entonces una responsabilidad muy grande en influir significativamente en el presente y en el futuro de estos deportistas. Y aquí la pregunta primera de los entrenadores es, bueno, entonces, ¿cómo tengo que ser como entrenador, ¿no? ¿Qué tengo que saber? Lo primero que les digo es que los entrenadores tienen que ser una fuente de conocimiento, tienen que saber un poco de todo, ¿no? Yo aquí os muestro una técnica que proviene del coaching, que es la rueda de la vida profesional o puede ser también personal, pero es una herramienta que utilizamos para que los entrenadores en este caso sean conscientes de las áreas de mejora que tiene y los conocimientos que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, en este caso se les entrega esta rueda, que aquí la veis pintada, pero normalmente se les entrega sin pintar, ¿no? Está la rueda en blanco y negro, hay como 10 circunferencias y está dividida en parcelas o en quesitos y lo que les pedimos es que ellos pongan en cada quesito las áreas que quieren tener en cuenta a la hora de preparar a los deportistas, ¿no? En natación artística pues está la preparación física, las acrobacias, la técnica, la coreografía, la psicología, el reglamento, lo que ellos consideren que es importante. Y entonces el ejercicio es que ellos tienen que pensar o valorar del 0 al 10 cuánto de satisfechos están en cada una de estas áreas o cuántos de preparados se sienten, ¿no? Es una herramienta para hacer consciente lo que tenemos, lo que ellos piensan, pero no lo han visto nunca representado en un gráfico, ¿no? Y entonces ellos valoran, por ejemplo, preparación física, pues yo me siento preparado, yo domino el terreno de 0 a 10, un 5, pues ellos pintan desde el centro hasta el extremo, 5 rayitas, ¿no? Pintan los 5 trocios y de aquí sale esta rueda que normalmente al principio sale muy asimétrica, ¿vale? Como veis en este ejemplo de aquí, ¿no? Todas las áreas no están igualadas. Y después trabajamos para que realmente esta circunferencia sea lo más redonda posible. Otra manera de hacer esta rueda es pues coger el ámbito de la psicología, ¿no? En este caso, y poner las parcelas de la psicología que quieren trabajar, ¿no? Pues el liderazgo interior, el liderazgo de los demás, la comunicación, el aprendizaje, la visión estratégica, la relación con el equipo y el staff técnico, y ellos van valorando un poco en qué se sienten más fuertes y en qué se sienten menos fuertes, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando vemos una circunferencia poco regular, pasa como el ejemplo de esta carreta, ¿no? Que las ruedas son cuadradas y que van a trompicones. Pues esto es lo que les pasa un poco a los entrenadores, que si no tienen compensadas todas las áreas, cuando entrenan no fluyen, ¿vale? Y a través de esta herramienta pues intentamos que ellos
se pongan objetivos de mejora y decir, pues en este aspecto soy más flojo, en este aspecto estoy más fuerte, y aquí van buscando los objetivos de mejora. La segunda pregunta que hacen es si el entrenador tiene que hacer el trabajo del psicólogo del deporte. Mi respuesta es que no. Cada entrenador tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde de cada una de las áreas que trabaja, ¿no? Pero no tiene que ser especialista en cada una de las áreas. Entonces, aquí les explicamos pues, que el entrenador lo que hace es complementar el trabajo del resto de profesionales, pero que tiene que saber un poco de todo. Y estos profesionales especialistas tenemos que asesorarlos para que puedan trabajar de la misma forma en cada uno de los aspectos, ¿no? Y cualidad fundamental es aprender a aprender. ¿Vale? Muchos entrenadores les cuesta esta habilidad y es una de las más necesarias y que requiere más tiempo. No pueden dejar nunca de aprender y de buscar el conocimiento en los especialistas que lo dominan. ¿De dónde sacan los entrenadores este conocimiento a nivel mental? Pues lo sacan de la psicología del deporte, del coaching, de la neurociencia, de la neuroeducación, de las varias disciplinas. Y lo que tienen que hacer es dominar estas estrategias psicológicas que les permitan dar un proceso de aprendizaje deportivo y psicosocial y fortalecer mentalmente al deportista. ¿Vale? Esto aumenta la probabilidad del objetivo que hemos hablado antes, ¿no? La formación integral de estos futuros adultos. ¿Y con quién tiene que trabajar mentalmente el entrenador? Tiene que trabajar, por un lado, con el deportista, naturalmente. Después tiene que trabajar con él mismo. O sea, es muy difícil que como entrenador puedas ayudar a alguien si tú no dominas estas herramientas, ¿no? Tú no dominas lo que es la motivación, lo que es la autoconfianza, todas las herramientas más básicas las tiene que dominar, el autocontrol emocional. Es muy importante que el entrenador, aparte de que trabaje con los deportistas, trabaje también con él mismo. Deberá trabajar también con las familias. Aquí os he puesto varios modelos de familias. Hoy en día los niños, hay niños que se crían con los abuelos, hay niños que se crían con dos madres, con un padre y una madre, con dos padres, y los entrenadores tienen que estar atentos a estas nuevas realidades y buscar herramientas para poder también trabajar con ellos. Después tiene que trabajar con el staff técnico, con sus propias compañeras o compañeros y con los especialistas que podamos ayudar en complementar este trabajo. Y después con los directivos y organizadores de competiciones. Con toda esta gente tiene que trabajar el entrenador y sobre todo centrarse también mucho en él, insisto. Educar es esto, educar es empiezo por mí y luego puedo llegar a los demás. Si yo no estoy entrenado, si yo no estoy educado, no puedo llegar a este deportista. Una cosa muy importante también para los entrenadores es tener un plan estratégico. Un plan estratégico es un plan general, ¿vale? Donde yo tengo todas las variables ordenadas y que forman parte de un todo que tiene sentido. ¿Vale? Entonces, este plan estratégico tiene que tener una misión y una visión, es decir, cuál es mi razón de ser en este proyecto y hasta hacia dónde quiero, o cuál es el objetivo que quiero conseguir, ¿no? Lo que no sería lógico es que un entrenador trabaje en un club deportivo que tenga un plan estratégico también y que la misión del club deportivo sea, por ejemplo, el deporte para todos los niños, sin ningún tipo de diferencias, pero cuando este entrenador trabaja su proyecto, coarta las entradas de los niños por ciertas características que no cuadran con esta misión del club deportivo, ¿no? Pues el entrenador tiene que tener también un plan estratégico donde tenga esta visión y esta misión clara. Tiene que tener valores también. Los valores tienen que estar muy claros. Los principios éticos del entrenador. ¿Qué valores quiero que tengan mis deportistas? ¿Qué valores que tengan mis compañeros de trabajo? ¿Qué valores quiero que tengan las familias que acompañan a estos deportistas? Es muy importante. También tiene que tener claro, para que a nivel mental esté el deportista cuidado, el análisis de la situación actual de la natación artística, ¿no? Yo he puesto aquí el DAFO, que es una matriz que lo que hace es analizar un poco las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades que tiene el entrenador o el proyecto en sí en ese momento, ¿no? ¿Cómo está Rusia en este momento? ¿Cuál es la tendencia actual? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué oportunidades tengo? Si puedo ir a competir, si no puedo ir a competir, si los padres tendrán que pagar un tanto por ciento del viaje, si no lo tendrán que pagar. Todo esto tiene que quedar reflejado en este plan, ¿no? También tienen que tener la famosa planificación que ellos tienen ya. Es decir, es que es un planificado a temporada ya, pero esto es esta parte del plan, no es
el plan en general, ¿no? Tienen que tener esta estrategia de cómo van a conseguir los diferentes pasos y qué acciones van a permitir que lo consigan. Y después tienen que tener la capacidad de hacer este seguimiento, de hacer esta valoración y de redefinir este plan estratégico cada X tiempo, porque las cosas van cambiando. Ahora mismo, pues me imagino que el equipo español tendrá que haber redefinido este plan estratégico porque los Juegos Olímpicos se han retrasado un año. Tokio ya no es 2020, sino que es 2021, con lo cual cambian los planes, cambia redefinición de objetivos y de plan estratégico. Y después sí que os recomiendo, y esto es quizás una manía mía, de que el plan estratégico lo escribáis primero a mano. Ya sé que después podremos traspasarlo a un medio informatizado, un ordenador, lo que sea, ¿no? Pero el hecho de escribir a mano este plan estratégico y de hacerlo de entrada impulsa la inteligencia y hace que las funciones cognitivas de la persona que lo está realizando estén en máximo funcionamiento, y es muy importante esto. Luego ya lo pasaré a ordenador o lo que sea, pero el hecho de que lo escribamos con boli y papel es muy importante, ¿vale? Porque a nivel cerebral tiene más impacto y esto hace que las decisiones también sean mucho más acertadas. Y en este plan estratégico tiene que aparecer sí o sí el componente de trabajo psicológico. No tiene ningún sentido que no aparezca en ninguna parte de este plan estratégico pues la estrategia psicológica que se va a seguir con esos deportistas, ¿no? Tiene que estar representada esta parte de entrenamiento en este plan. Me paro en los establecimientos de objetivos porque es una cosa muy importante. La gente tiende a pensar que sabe poner objetivos, ¿no? Pues sí, lo tengo claro, tengo que llegar allí, ¿no? Pero poner objetivos va mucho más allá de simplemente saber dónde quiero llegar. Un objetivo es una meta, es un rumbo, es el camino que señalamos para que el deportista pueda ir a conseguir sus máximos sueños. Y igual el de entrenador, ¿eh? ¿Qué tipos de objetivos tenemos? O establecimiento de objetivos es los individuales, que pueden ser en pruebas individuales, o los colectivos, ¿no? Los de un grupo, que pueden coexistir, ¿eh? ¿Vale? Y tienen que ser muy diferentes el objetivo que tenga que tener una solista que el que tenemos que poner para el equipo entero, ¿vale? Pueden coexistir, pero tenemos que diferenciarlos. Y después también hay hay objetivos de resultado y objetivos de rendimiento. Los de resultado son los vinculados a quedar o hacer podium en los Juegos Olímpicos con esta nota, ¿vale? Y los de rendimiento son aquellos que son los pequeños pasos que tengo que ir consiguiendo para llegar a los de resultados. En categorías inferiores es muy importante que el tanto por ciento de objetivos de rendimiento sea mucho más alto que el de resultados. De hecho, cuando son muy pequeñitos los niños y niñas, necesitamos solo trabajar con objetivos de rendimiento, ¿vale? Y a medida que el deportista se va haciendo más experto, pues este nivel de objetivos de resultado tiene que ir subiendo y cada vez hacerse más importante, pero no perder de vista nunca los de rendimiento. ¿Qué nos aportan estos objetivos? Nos aportan motivación, autoconfianza, concentración, evaluación y ajuste de expectativas, ¿vale? Y para definir un objetivo bien tenemos que tener en cuenta 7 características y tienen que estar sí o sí. No podemos definir cualquier objetivo de cualquier forma, ¿vale? Y entonces tiene que cumplir estos requisitos, ¿vale? Que sea medible, que sea específico, que sea definido en el tiempo. Y esto al entrenador ya le conlleva un trabajo importante porque no es fácil definir objetivos de forma correcta. Yo aquí os he traído una herramienta que es un ejemplo de cómo podemos establecer o cómo podemos traducir estos objetivos que ya hemos definido correctamente en un plan de acción, ¿vale? Este plan de acción, en este caso esta herramienta, se llama diagrama de Ishikawa. Ishikawa significa espina de pez en japonés, ¿vale? Y es una herramienta que sirve para poner por escrito el plan de acción que seguiré para conseguir un objetivo, ¿vale? Si veis aquí, el diagrama se estructura en una espina central, en una cabeza, que es el número 1, unos pies, que son una cola, que es el número 2, y luego a derecha e izquierda están las acciones y los recursos que necesitaré para conseguirlos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el entrenador? En el número 1, o sea, en la cabeza del pescado, pone la fecha de inicio del objetivo, ¿vale?
y la cola del pescado pone la fecha final de este objetivo que tiene que conseguir. Y entonces en la espina central, que es el número 3, va poniendo las fechas de los mini objetivos que tiene que ir cumpliendo para llegar a cumplir el objetivo que se ha propuesto, ¿vale? Entonces, a mano izquierda ponemos las acciones que hay que ir haciendo para cumplir estos mini objetivos, y a mano derecha tenemos los recursos que necesitamos, el material, el apoyo de la familia, las horas no sé, lo que necesitemos para conseguir esas acciones en concreto, ¿vale? De esta forma, el entrenador y el deportista ven sobre papel el esquema para llegar a conseguir un objetivo, ¿vale? Es un ejemplo de una herramienta. Esta herramienta está pensada para objetivos de corto y medio plazo. Si son objetivos de largo plazo, ya es otra herramienta que no entraré a comentar aquí. Es simplemente un ejemplo. Luego entramos en el tema del aprendizaje. El aprendizaje es muy importante, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que lo único constante en la vida es el cambio. Estamos en constante cambio siempre, ¿vale? Ya sea para adelante, ya sea para atrás, pero el cambio es constante en nuestra vida. Y como el objetivo del entrenamiento deportivo es el crecimiento personal, tenemos que garantizar que haya estos cambios de calidad y que se pueda aprender de forma exponencial, ¿no? Entonces, el objetivo del entrenador es llevar al deportista de un punto A al punto B. Es el objetivo, ¿vale? De aquí otra vez sale la necesidad de aprender a aprender, porque es fundamental. Y esto requiere una humildad impresionante. Desde el entrenador más novato hasta el entrenador más experto. Siempre humildad tiene que estar a la orden del día para seguir aprendiendo y garantizar con calidad este trabajo que hacemos con los deportistas y con el resto de gente que también interviene en el proceso. Claves del éxito del aprendizaje. 3 premisas muy importantes. El comprender y manejar la gestión del cambio, utilizar las 3 Cs, que ahora lo veremos, y ser hábil en el proceso de comunicación, ¿vale? Entonces, comprender y manejar la gestión del cambio, porque siempre estamos cambiando y siempre estamos aprendiendo. ¿Qué tipo de cambios tenemos? Tenemos cambios que no son intencionados y tenemos cambios que sí son intencionados, ¿vale? Los cambios que no son intencionados tampoco los vamos a hablar mucho aquí. Son cambios del estilo de la muerte de un familiar, una separación de pareja, una lesión deportiva, un mal resultado en un campeonato muy importante. Estos son cambios que el deportista tiene que adaptarse y que tiene que sobrellevar sí o sí. Entonces, cuando entras en un cambio que no es intencionado y pasas un proceso de fases, que estas fases las pasamos todos, no podemos saltarnos la fase. O sea, la pasamos de la 1 a la 9 con más o menos tiempo, pero las pasamos todas. Entonces, cuando nos llega un deportista que está pasando por un cambio no intencionado y que está pasando por este proceso, lo que podemos hacer como psicólogos del deporte, como entrenadores, también podemos ayudar, es a liderar este proceso y hacer que estas fases pasen un poco más rápido, ¿vale? Entonces, en el cambio intencionado, ya es aquel que nos hemos propuesto cambiar, llegar del punto A al punto B con una motivación, con una ilusión, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el cambio intencionado? Que el deportista empieza en un punto de zona de confort, ¿vale? Veis aquí las circunferencias, en el centro es donde el punto de partida del deportista, ¿vale? Que es el punto A y tiene que llegar al punto B, ¿vale? Entonces, mientras va pasando por este proceso, pasa de la zona de confort, que es la zona central, a una zona de transición o incertidumbre, y luego llega a la zona de objetivos, que es donde consigue el objetivo, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar en esta zona de transición mientras voy del punto A al punto B? Pues que aparezcan miedos, aparezca ilusión también por un cambio que funciona, motivación para el cambio, inseguridad, falta de confianzas, bloqueos, influencias externas que pueden haber de una persona que en vez de ayudar pone palos en las ruedas, hábitos que tenga el deportista y que no le permitan avanzar. El entrenador tiene que ver todo esto, tiene que saber qué está pasando, saber identificarlo y conseguir llevar del punto A al punto B al deportista pasando por todos estos imprevistos que van pasando, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo desde el punto A y quiero llevar al deportista al punto B, el deportista empieza con un nivel de autoestima, ¿vale? Entonces, si yo consigo llevar al deportista al punto B, la autoestima del deportista crece tanto como la circunferencia más grande, la de zona de objetivos, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo me equivoco planteando un objetivo
O durante la fase de transición e incertidumbre, pues pasa algún imprevisto que yo no lo sé ver como entrenador, no lo sé acompañar y esto hace que el deportista no pueda llegar al punto B. Pues que la motivación del deportista se hace tan pequeña que se reduce, la autoestima baja muchísimo y se reduce a la mitad. ¿Vale? Entonces, es muy importante que cuando planteemos un objetivo o intentemos llevar a un deportista de un punto A a un punto B, estemos seguros de que planteamos bien el objetivo, de que atendemos bien esta zona de transición, acompañamos al deportista y que podrá conseguirlo. ¿Vale? A veces un planteamiento de un objetivo que digas, es que yo creía que podía y al final no ha podido el deportista ya, pero es que igual es que le has puesto un objetivo demasiado o inalcanzable o demasiado difícil, ¿no? Que sepamos que esto tiene cierto peligro para la autoestima del deportista y es muy difícil después revertir la situación. Luego también tenemos que tener en cuenta las 3 Cs, ¿vale? Cuando trabajamos con un deportista tenemos que tener en cuenta la confianza, el compromiso y la consciencia. La primera de ellas, la confianza. ¿La confianza en quién o en qué? Para que haya un proceso de cambio y para que puedas trabajar como entrenador con calidad con un deportista, tiene que haber, el deportista tiene que creer que puede hacer el cambio, ¿vale? Y después tiene que confiar en el entrenador, ¿vale? Si no hay confianza con el entrenador, el deportista pocas veces puede aprender cosas buenas, ¿no? Y pocas veces podremos acompañar en estos cambios. Después el entrenador también tiene que tener su propia autoconfianza, ¿vale? En que puede ayudar a este deportista a hacer este cambio, la confianza en el propio deportista, ¿vale? En creer que podrá hacerlo y después la confianza en la metodología que utiliza, ¿vale? Si no estás seguro de que el camino que va a seguir y la metodología es lo que va a hacer que el deportista pueda evolucionar, pues esto crea dudas y interrumpe el proceso de cambio. Después también el compromiso. Esto es importante porque el entrenador tiene que conseguir que el deportista pase del rol de víctima al rol de protagonista. No sé si os ha pasado nunca, pero lo habéis escuchado, pero cuando los niños en la escuela suspenden un examen, dicen me han suspendido y cuando lo aprueban es he aprobado, ¿vale? Entonces ellos juegan aquí con los dos roles, el de víctima y el de protagonista, según lo que convenga, ¿vale? Entonces lo que tiene que hacer el entrenador es intentar que este deportista pase de este rol de víctima al protagonismo, ¿no? Es cuando vienen y te dicen, es que el entrenador me ha hecho esto o ha hecho lo otro, a nivel del psicólogo del deporte, o lo que sea, ¿no? Tú dices, vale, entonces, ¿qué puedes hacer tú ¿qué puedes hacer tú de forma diferente? ¿O qué vas a hacer tú frente? No, yo no voy a hacer nada. Hombre, pues sí, pues si estamos aquí es para que tú también tengas herramientas para poder sustentar esta situación, porque yo puedo hacer cambiar al otro, puedo intentar que cambie, pero es que el otro si no quiere cambiar, no va a cambiar. Entonces, ¿cómo trabajamos contigo para que tú seas el protagonista también de la situación, ¿no? Y no te quedes en el rol de víctima, ¿vale? Es importante también hacer este trabajo con ellos. Y después, la conciencia. Hay que hacerles ver a los deportistas que las cosas tienen diferentes prismas, ¿no? O sea, es decir, cuando yo cojo, por ejemplo, esta botella, ¿no? Le dices al deportista, ¿qué estás viendo, no? Y él te dice, pues mira, estoy viendo una botella, ya está, una botella. Y le dices, ¿pero qué más estás viendo? Pues estoy viendo una etiqueta. ¿Y qué pone en esta etiqueta? Pues pone Bezoya, 50%, lo que sea. Vale, ¿y qué hay detrás de todo esto? Ah, pues no lo sé porque no lo veo. Ya, pero es que esta botella tiene 3 dimensiones, ¿no? Y tiene diferentes perspectivas. ¿Y si giramos esta botella y la ves de esta forma? ¿Ahora qué ves? Ah, pues ahora veo otra cosa. Esto es el juego que tenemos que ir haciendo con los deportistas para que ellos también puedan ver las cosas desde diferentes perspectivas y entiendan muy bien qué está pasando y cuál es la conducta de los demás, ¿no? Y no les afecte tanto. Es importante que utilicemos varios recursos que tenemos a nuestro alcance, como son los cuentos, como son las metáforas, como son preguntas poderosas. Todo esto hace que el deportista pueda ver las cosas desde diferentes ángulos, ¿no? Y pueda madurar un poco más. Después, muy importante, el proceso de comunicación. Ideas básicas. El líder, es decir, en este caso el entrenador, es el responsable de que la comunicación llegue al receptor, ¿vale? Estos entrenadores que dicen, es que el deportista no me entiende, es que el deportista les he explicado 20 veces del derecho, del revés, y el resto me ha entendido. Bueno, ya, es que es tu trabajo intentar que el deportista entienda lo que tú quieres decir, porque es que igual no has buscado la manera suficiente de explicarlo del derecho, del revés, de tal. Busca la manera, porque es que él tiene que recibir el mensaje como a ti te interesa, ¿no?
Otra cosa, pedir feedback. Cuando tú hablas con un deportista, es importante que le preguntes, ¿qué te he dicho? ¿Qué has entendido? O, por ejemplo, explícame tú lo que te he dicho, ¿no? Repítemelo. O explícaselo a un compañero. Tú estás ahí mirando a ver cómo explica, cuál es la explicación que da el niño al compañero, ¿no? Es muy importante darse cuenta de si la comunicación está siendo efectiva o no, si el deportista está entendiendo lo que estamos diciendo. Después también mucho cuidado con nuestro mapa mental. Todos tenemos un mapa mental diferente, todos tenemos vivencias diferentes, genética diferente, hemos recibido estímulos diferentes. Entonces, el mapa mental de cada uno de nosotros es diferente. Para poder comunicarse, para poder ayudar a otra persona, para poder gestionar un cambio con la otra persona, necesito saber necesito saber salir de mi mapa mental y ponerme en el mapa mental de la otra persona, ¿vale? Conocer su mapa mental, cómo funciona, cómo percibe el mundo, cómo toma decisiones. 1000 cosas importantes porque esto va a condicionar sí o sí los cambios, va a condicionar la relación, va a condicionar la comunicación, lo va a condicionar todo. Entonces, el poder salir de nuestro mapa mental y nuestra forma de ver las cosas y entender el mapa mental del otro y ayudarlo desde ese punto de vista, no desde el mío, desde el suyo, es una habilidad muy importante y hay que entrenarla muchísimo, no es fácil. Después también el entrenador tiene que tener la capacidad de marcar la comunicación, porque a veces hay deportistas que vienen y te dicen un montón de cosas, ¿no? Pues me pasa eso, me pasa y un montón de información. El entrenador tiene que centrar esta información y elegir la más importante y no darle tanta importancia a lo que no es importante y no priorizar para poder empezar a trabajar con él, ¿no? También la escucha activa, que esto lo explicaremos más adelante, un poco más adelante, ¿vale? Después, quedaros con que la comunicación es una herramienta potentísima para el entrenador, muy potente. Estamos comunicando constantemente y tenemos que darle la importancia y dedicarle el tiempo que se merece, ¿vale? Aquí, ¿por qué digo que estamos comunicando constantemente? Por las neuronas espejo. Esto es un gran descubrimiento de la neurociencia que a mí personalmente me encanta y hago un paréntesis con todo esto, porque las neuronas espejo son un tipo de neuronas que tenemos en el cerebro que son decisivas en el aprendizaje y tanto en acciones como en emociones e intenciones, ¿vale? Es el típico ejemplo cuando hablas con alguien y tú estás hablando y cruzas los brazos y de repente el otro al cabo de pocos segundos, sin saber por qué, cruza los brazos. Esto es el efecto de las neuronas espejo, ¿vale? Las neuronas espejo lo que hacen es copiar la conducta de la persona de enfrente y hacerse la suya, ¿no? La persona que está copiando. Y esta persona no se da cuenta. Y es el efecto de la neurona espejo, ¿vale? Entonces, lo que pasa también por la calle, ¿no? Que vas y alguien te sonríe, pues enseguida te sale una sonrisa, ¿no? Porque dices, lo copias, ¿vale? Y no solo copias el patrón motriz, sino que también copias la emoción de la otra persona. Son unas neuronas muy potentes a la hora del aprendizaje. ¿Y qué relación tienen con el entrenamiento, ¿no? Este tipo de neuronas? Afianzan la teoría de que aprendemos más por lo que no se ve que por lo que sí se ve, ¿vale? Muchas veces corregimos nosotros mismos los errores que hemos enseñado, ¿no? Si tengo un deportista y estás allí en el agua y entonces se está discutiendo con otro deportista y están gritando y tú, para parar el conflicto, lo que haces es empezar a chillar, oye, pero ¿por qué estás gritando? Y gritando a gorrito pelado, claro, una cosa es el mensaje que tú estás diciendo de no tenéis que gritar y la otra es lo que tú estás haciendo. Naturalmente, lo que queda fijado es lo que el entrenador está haciendo, que es la conducta de gritar, no el mensaje de no se tiene que gritar, ¿vale? Entonces aquí tenemos que hacer la reflexión como entrenadores sobre la capacidad que tenemos para guiar a nuestros deportistas, para llevarlos a donde queremos, pero también qué tipo de camino les estamos dando durante esta transición, ¿no? Y qué manera de hacerlo tenemos. Y en ese sentido, en el aula y en los entrenamientos, la clave para aprovechar estas neuronas espejos es, por ejemplo, sustituir los mensajes magistrales y utilizar actividades de trabajo en equipo o cooperativo, trabajos de interacción, trabajos de resolución conjunta de problemas. Pero todo esto hay que dominar estos términos para poder utilizarlos en un entrenamiento, ¿no? Porque si no, nos estamos quedando muy, muy, muy atrás en conocimiento de pedagogía deportiva, ¿vale? ¿Qué más necesitamos para comunicarnos? Dominar el nivel de escucha.
Para comunicarnos bien, tips o ítems importantes. Uno, dejar terminar las frases del otro. Cuando el otro está hablando, por favor, dejemos que termine la frase, ¿vale? Atender a todo tipo de lenguaje, el verbal y el no verbal, la postura, el tono de voz, la orientación del cuerpo. Es muy importante, casi más lo que no decimos que lo que sí decimos, ¿vale? Tener empatía también es muy importante, ponerse en los zapatos del otro, de cara a aprender a escuchar. Saber centrar el mensaje, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? No hablar, hablar, hablar y no saber lo que es importante y qué no es importante. ¿Qué tipos de escucha tenemos? Tenemos 4 tipos de escucha. La primera es una que es interna, una que es participativa, una que es atenta y la otra que es completa. La interna, no todos los 4 tipos son igual de efectivos en comunicación. La primera tipo de escucha es la interna. La interna es aquella que, como decimos, la del móvil, que es que estamos con el móvil y sí, tú habla, que te escucho, y vas chateando por el WhatsApp o lo que sea, ¿no? Sí, tú ves hablando, que yo te escucho. Cero efectiva esta escucha. La participativa es aquella donde nos vamos interrumpiendo, donde 2 personas están hablando y la que está escuchando no está escuchando, está pensando en cómo rebatir el argumento del otro, ¿no? Y se interrumpen y realmente no escuchan. La tercera es la atenta, que es la activa y es la que recomendamos en coaching y la que se recomienda para todos los entrenadores, que es yo me escucho a mí mismo, escucho al otro y presto especial atención en lo que el otro no está diciendo, que es lo que decíamos, ¿no? En la postura, el mensaje, todo. Y luego este tipo de comunicación es la que requiere más concentración, es muy difícil, también se tiene que entrenar, pero es la que genera más confianza en el deportista, ¿vale? Y después está la última escucha, que es la completa, que es la total. Este tipo de escucha pasa menos veces, pero cuando pasa es fantástica, es mágica, porque es aquella comunicación de cuando nos miramos ya sabemos lo que nos estamos diciendo, ¿no? Ya hay comunicación con una sola mirada. Esto pasa, esto ha pasado. Entonces, se tiene que utilizar esta comunicación pues cuando, yo qué sé, a mí me pasaba con el equipo nacional que salían a competir en la tarima de salida, había una de las chicas que por casualidad estaba con la postura y miraba al entrenador y me miraba con esos ojos de que empiece ya la música, que estoy muy nerviosa, y tú con los ojos, con la mirada decías, tranquila, va a ir todo bien, estáis entrenadas. Es una comunicación brutal, pero pasa pocas veces. O cuando se desmonta un deportista, pues lo mismo, que se desmonta llorando, pues igual un gesto, una mirada, ya con esto es suficiente. Esta también es muy, muy, muy potente, esta escucha. Y luego los beneficios de esta conducta, de esta comunicación efectiva, ¿vale? Cuando conseguimos esta comunicación efectiva, entramos, lo que se dice en psicología, en sintonía, ¿vale? Cuando entro en sintonía, porque la comunicación es efectiva, pasa un proceso neurofisiológico por dentro del cuerpo. Esto hace que el deportista se sienta en un entorno de confianza que aumenta su capacidad para tomar decisiones, ¿vale? Y esto aumenta a la vez su salud mental y su avance es más rápido. Con lo cual es muy importante esta comunicación que sea efectiva. Y luego ya acabamos con aquí me he equivocado de número, con 17 errores que normalmente cometen los entrenadores, ¿vale? 1, dar consejos demasiado pronto. El entrenador tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes que hacer tal cual. El deportista no sabe ni por dónde ha venido el consejo, ni por qué lo tiene que hacer, ni cuándo, ni cómo. Intentar hacer cambiar a quien no quiere cambiar. Solo se puede cambiar, y eso es muy importante, algo de lo que somos conscientes, ¿vale? Lo que nos pasa a nivel inconsciente no lo podemos cambiar. Entonces, hay entrenadores que se emperran en cambiar al deportista cuando este ni es consciente de que tiene que cambiar aquel problema o lo que sea, ¿vale? Entonces, no podemos cambiar a quien no tiene la voluntad de cambiar y ni siquiera podemos cambiar cuando tampoco son conscientes del problema, ¿vale? Trabajar de la misma manera con todos los deportistas. El café para todos no funciona. Hay que conocer cada uno de los deportistas, por muchos que sean, y dedicarse individualmente a sus necesidades, a su tiempo y lo que ellos necesiten. Ser responsable del deportista. Algunos quieren que le resuelvas tú el problema, ¿no? Lo que hemos dicho antes, pasar del rol de víctima al rol de protagonista. Es qué haces tú frente a este problema, ¿no? Yo como entrenador, te puedo asesorar, te puedo acompañar, pero al final igual eres tú el que tienes que ir a hablar con la compañera para solventar el problema, ¿no? No puedo ir a hacerte tu trabajo. Esperar demasiado poco del deportista. El efecto Pigmalión. Esto es
una cosa que condiciona mucho a los deportistas es la mirada del entrenador. Si el entrenador tiene una mirada positiva en este deportista, el deportista mejorará muchísimo. Y lo que, la mirada que tenga y la mirada de esperanza que tenga el entrenador para este deportista va a ser lo que el deportista crezca en ese sentido, ¿vale? Si yo ya considero que un deportista no va a llegar, es que no me escucha, ya le pongo esas etiquetas, el deportista cada vez se comportará más en este rol y cada vez se reforzará más el rol que tenía la visión que tenía el entrenador de este deportista, que igual no es la real, no es la óptima. Otro error, crear un rol paternalista. El entrenador es el entrenador, no es el amigo ni es el padre. Tenemos que tener muy claro cuál es el rol y qué papel tenemos, ¿vale? Y no confundirlo. Hay entrenadores que son muy blandos, que, bueno, es que el deportista sufrirá, me sabe mal, ya intento yo hablar con esta persona, es que si lo empujo a hacer este paso, igual, bueno, demasiado blandos, con lo cual hay que ser también bastante valientes en este sentido. El entrenador que se vuelve autosatisfecho, el entrenador que no aprende o que no se recicla, que no pide ayuda, que no se nutre de especialistas, que ya considere que ya lo sabe, ¿no? Que he llegado hasta aquí, he estudiado mi carrera, ya tal, y ya está, ya no sigo repitiendo el mismo patrón. Es un error bastante grande. Yo pienso que las disciplinas y la ciencia está avanzando muchísimo, nos podemos nutrir de muchas cosas, la empresa del deporte, el deporte de la empresa, entre deportes diferentes, y es importante que estemos al día y a primera línea. No dar seguimiento tras un momento difícil. No es coherente que un entrenador, por ejemplo, atienda a un deportista porque ha pasado un momento muy difícil, haga un trabajo con él y al cabo de 2 días ni siquiera le haya preguntado cómo está, ¿no? Si ese día hicimos un trabajo contigo porque era un momento difícil, ahora lo más coherente es que hagas un seguimiento al día siguiente de cómo está, a cabo de 2 días, lo que sea. Hay entrenadores que hacen una intervención y luego se olvidan por completo. Crear dependencia. Esto nos pasa también a los padres, ¿no? O sea, a veces tenemos necesidad de que los niños nos necesiten. Y lo que tenemos que hacer es que los deportistas sean autónomos. Tenemos que hacerlos crecer para que luego puedan volar solos. No podemos mezclar nuestra necesidad con lo que el niño necesita o el deportista necesita, ¿vale? Tienen que ser autosuficientes y responsables. Otro error, prometer demasiados resultados al deportista. Pues sí, tú vas a llegar, vamos a conseguir, tal. Cuidado con las expectativas que les transmitimos al deportista. Pueden hacer mucho daño si no se cumplen y luego hay mucho trabajo para revertir la situación. Hablar mal del deportista a otros entrenadores o de las familias, la confidencialidad, ¿no? Es muy importante que el entrenador domina mucha información de mucha gente, que sepa, que sea responsable con esta información, ¿no? Y que no pueda ir repartiendo la información a la persona que no toca y cuando no toca. Involucrarse demasiado emocionalmente, estos entrenadores que lo dan todo y que no tienen un límite, ¿no? Un poco el rol, ¿eh? Tenemos que intentar hacerlos conscientes de que bueno, emocionalmente hay que implicarse, pero hay que tener un poco de cabeza fría también. Y después, no alternar el rol del instructor con el facilitador. El entrenador tiene mucha facilidad con el rol de instructor, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que tal. Pero luego le cuesta mucho coger el papel de facilitador, ¿no? El de acompañante. Hay veces que el deportista tiene que tomar decisiones solo, tiene que pensar. Tenemos que intentar que ellos puedan reflexionar, puedan llegar a las conclusiones ellos solos, puedan trabajar en equipo y resolver el conflicto ellos solos. Tenemos que intentar alternar los dos roles, ¿no? El de decir qué tiene que hacer y el de esperar a que lo haga el deportista o con nuestra ayuda, claro. Trabajar sin plan o equivocarse en los objetivos incorrectos. Es lo que hemos hablado antes, ¿no? El plan estratégico y el establecimiento de objetivos correctamente. No dedicarle el mismo tiempo a la preparación mental que al resto de componentes del entrenamiento. Es muy importante. No puede ser que un entrenador tenga máxima prioridad para la preparación física o acrobática o la danza o lo que sea, pero que luego la preparación mental sea el último mono, ¿no? De decir, bueno, ya hablaré cuando pueda con este deportista, ya buscaré el momento. Con esta familia, ya hablaremos, ya, ¿no? Claro, luego vienen las prisas de cómo preparar al deportista, cómo afrontar la competición, ahora no tal. Bueno, es que has creado la confianza, has buscado el momento de la comunicación, has hablado mucho con tus deportistas, se tiene que hablar muchísimo con los deportistas, mucho. El tiempo en conversaciones, buenas conversaciones, es una inversión de tiempo.
¿vale? No hay que tener la sensación de que pierdes el tiempo cuando hablas, ¿no? Y hay entrenadores que tienen la sensación de decir, es que mientras estoy hablando debería estar haciendo 20 enteros o debería estar haciendo tantas repeticiones. Es que el hablar con el deportista es un entrenamiento, es parte de entrenamiento igual de importante que el resto de áreas. ¿Vale? Y hemos empezado con Toni Nadal y acabamos con Rafa Nadal con estas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo creéis que dedicáis o que dedica Rafa Nadal a su preparación mental? Yo creo que bastante. ¿Y cuánto tiempo le dedicáis vosotros como entrenadores o directivos o familiares o lo que sea? ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la preparación mental de vuestros deportistas? Y hasta aquí la charla de hoy. Así que muchas gracias y si queréis empezamos ya el turno de preguntas. Excelente, Ana, muchas gracias. Sí, tenemos unas cuantas preguntas por acá. Vamos a esperar que me habiliten, pero quiero recordar antes que han preguntado mucho por el chat. El certificado se imprime una vez culmine todo el congreso y va en dependencia a las exposiciones a las que asistas. Si asistes a pura natación artística, se te va a imprimir con las horas de natación artística y así con todos los demás deportes. Tenemos preguntas por acá, ya busco en el chat. Muchas felicitaciones, por supuesto. La primera viene de México. Javier pregunta, ¿qué nos recomienda que le digamos a la familia para que la gente regrese a los entrenamientos o a la clase después de estos tiempos con temor al COVID? A ver, yo les diría, por la experiencia que tengo yo y donde yo trabajo, estamos preparadísimos a nivel de medidas, está muy estudiado, los entrenadores están muy informados, los trabajadores están muy formados. Si hay si lo han afrontado bien como instalación deportiva, no hay ningún peligro, ¿no? En ese sentido. Y a nivel psicológico, los niños y las niñas necesitan volver a la normalidad lo antes posible, siempre que no pongamos en riesgo la salud, pero necesitan hacer vida normal, necesitan el contacto con su entrenador. El contacto cara a cara es importantísimo. Naturalmente que podemos hacer pues esta ponencia por las pantallas, pero sería mucho más productivo hacerlo cara a cara y los niños necesitan la relación con los demás, necesitan este deporte en vivo. Y si no se pone en riesgo su salud, que no lo creo, porque las instalaciones deportivas están muy preparadas para esto, muy preparadas, les animo a que vuelvan a los entrenamientos cuanto antes. Muy bien. Vamos ahora con otra pregunta por acá. Vamos a obviar el nombre de esta pregunta para no comprometerla, pero consulta lo siguiente, es de España. En mi club somos 2 entrenadoras y las niñas no confían en mi compañera. ¿Cómo puedo ayudar a que cambie esta situación? Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Primero yo lo que haría es hablar con la compañera, o observar, ¿no? También qué es lo que está haciendo que no genera confianza en los deportistas, ¿no? Después también hablar con las deportistas mismas, explicarme bien qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es para vosotros? ¿Qué necesitáis para notar confianza en un entrenador, ¿no? Porque a veces igual damos por hecho muchas cosas que luego no preguntamos a los deportistas, ¿no? Y hay deportistas que para ellos la confianza va en este sentido. Un otro deportista va en otro sentido. Entonces, la concepción de confianza tenemos que primero establecer las normas, ¿no? Decir, ¿qué es confianza para ti? ¿Cómo puedo darte esta confianza? ¿Y cómo puede mi compañera darte esta confianza? Y luego ir trabajando paralelamente con la compañera y con los deportistas. Muy bien, muchos saludos, te leo alguno por acá. Estela Rodríguez, excelente Ana, una gran profesional que ha tenido el gusto de trabajar contigo, de España. Irene Guerrero, muchas felicitaciones. Irene Guerrero de España también. Nuestra entrenadora de la selección nacional, Marcia Leite, te dice que muy buena charla, felicitaciones. Tenemos otra pregunta de México. Amir Barranco pregunta, ¿las 3C podrían aplicar para los papás? Sí, todo lo que yo he dicho es conocimiento multidisciplinar. Es decir, es conocimiento que guardamos, o sea, que yo guardo, ¿no? Que me he ido formando y yo lo utilizo, este conocimiento, en la medida que necesito y con la persona que necesito. ¿Vale? Entonces, cuando tengo los padres delante, lo que haría es adaptar este conocimiento a ellos. Cuando tengo los deportistas, adaptarlos a los deportistas. Cuando tengo a directivos, lo que sea. O sea, el conocimiento es para todo el mundo. La forma como utilizamos este conocimiento la tenemos que adaptar a quien tenemos delante. Naturalmente, las 3 Cs también pueden ir para padres.
Muy bien. ¿Cómo motivar a los atletas cuando estás igual desmotivada con esta incertidumbre, en un caso de una entrenadora, por ejemplo? En el caso del COVID, dices. Eh, sí, exacto, con la situación actual. Bueno, te pongo un poco en contexto, ustedes están similar, pero por ejemplo acá en Chile tardaron mucho en volver, solo está la selección y algunos clubes, entonces me imagino que algunos clubes están con esta incertidumbre y desmotivados un poco al volver. Entonces, ¿cómo motivas a tus atletas cuando la entrenadora está en esta situación? A los deportistas, igual que los niños, necesitan retos, necesitan objetivos, necesitan estímulos nuevos. Aquí entra la capacidad del entrenador para ser creativo en buscar cosas que sean suficientemente importantes para los deportistas y que supongan retos para ellos. Desde casa se pueden hacer 1000 retos. Yo he visto durante el confinamiento y durante esta crisis del COVID, he visto entrenadores muy creativos a través de la pantalla que han puesto retos a los deportistas que las han mantenido enchufadas en la motivación, ¿no? Este entrenador que se rompe la cabeza pensando en ser creativo para buscar estos retos, para buscar estas metas con estos deportistas, aunque sea de una forma diferente, es que el que tiene el grupo enchufado, ¿no? Y cuando cuando abrimos puertas, es el que realmente tiene el grupo comprometido y no tiene que empezar a construir esta confianza y esta motivación. Vale. Tenemos otra por acá, un poco profunda. En tu opinión, ¿cómo debe el entrenador gestionar a las estrellas, a las figuras, entre comillas, que normalmente no quieren entrar en la dinámica del entrenamiento del resto del equipo? ¿Cómo lo llevan ustedes? A ver, bueno, es que no siempre las estrellitas no quieren entrar en la dinámica, ¿eh? No siempre. Sí que te puedes encontrar algún caso, pero entonces es adaptar, el entrenador de un equipo nacional creo que tiene que adaptar los retos también a cada nivel de deportista, ¿no? Entonces, saber muy bien cuándo tiene que entrar esta persona con este talento dentro del equipo, buscar el momento, conversaciones, qué puede aportar esta estrellita, entre comillas al resto de deportistas, ¿no? Y entonces buscar esta forma de que esta estrellita se sienta útil en este equipo, ¿no? Y naturalmente elegir muy bien los momentos cuando normalmente la gente con más talento pues es la gente que nada más pruebas, ¿no? Que nada un solo, que nada un dúo, que nada el equipo. Pues cuándo entrar esta solista dentro del equipo. No la vamos a entrar para hacer 13.000 repeticiones cuando ella realmente lo está haciendo bien y el resto necesita mucho más de entreno. Pues aparto de momento a la persona con la solista en este caso, trabajo con el resto del equipo, cuando el equipo lo tenga muy machacado y el error ya esté corregido, entra la persona con talento y le entrenan. Hay que buscar muy bien, hay que buscar complementar las necesidades tanto del equipo como de la persona que tiene el talento que es solista, que es el dúo o lo que sea. Hay que llegar a complementar las dos necesidades y no es si cumplo con una, no cumplo con la otra. Intentar que se junten, intentar estudiar muy bien el caso. Naturalmente, cuando hablamos de gente con tanto talento necesitamos bastante apoyo, ¿eh? Bastante apoyo del psicólogo, bastante apoyo del preparador físico, bastante apoyo. Entonces, cuando me apoyo en estos profesionales, le puedo dar a esta estrellita lo que ella necesita, ¿no? Bueno, combinar las dos cosas. Excelente. Tenemos a Hugo de Bolivia que te consulta. Lo que nos falta a la mayoría de los entrenadores es la parte psicológica. Y bueno, actuamos según las circunstancias. ¿Cómo debe ser el entrenador? ¿Carácter fuerte o amigo? Las dos cosas. Es que depende. Depende de quién tengas, o sea, el deportista que esté entrenando, el sitio donde estés entrenando, la situación que estés viviendo. Es que depende. O sea, las personas tenemos que adaptarnos a lo que nos pasa en la vida. Y el entrenador tiene que saber adaptarse al deportista y a él mismo, ¿no? Entonces, no hay un perfil perfecto y tiene que ser solo este. No, el entrenador que tenga más habilidades psicológicas va a saber cuándo tiene que ser estricto y cuándo tiene que ser más amigable. Muy bien. Cristina de Costa Rica consulta lo siguiente. Cuando una mamá es muy intensa y presiona mucho a su hija, ¿cómo puedes lidiar con esto? La niña se pone ansiosa y llora si no logra lo que ella quiere. Claro, aquí hay que trabajar tanto con la niña como con la madre.
¿vale? Con la niña es un poco, entre comillas, un poco más fácil, porque puedes acceder a información más fácilmente, ¿no? Porque es un niño. Pero en un adulto hay que saber gestionar bien las personas. Los adultos ya es un tema bastante aparte y cuando eres madre te sale el instinto de protección y es normal. O sea, hay que entender lo que os decía, el mapa mental de esta madre, ¿no? Cuando yo salgo de mi mapa mental como entrenadora y me pongo en el mapa mental de la madre y entiendo cómo se siente esta madre y por qué actúa de esta forma, entonces puedo ayudarla. Claro, deberíamos ver el caso en concreto, ¿no? Pero a grandes rasgos es esto, salgo de mi papel de entrenador y me pongo en el rol de madre, ¿no? Y entonces cuando me pongo en el rol de madre, ¿qué me gustaría que me dijesen a mí si me pasase esto? Y es trabajar de esta forma con mucho respeto, sin juicios, sin culpas, es simplemente ayudar en el proceso y que esta madre entienda que igual el rol que está ejerciendo no es lo mejor para esta deportista. Hay padres que cuestan mucho, también os lo digo, y hay padres que no quieren cambiar. Entonces, lo que os he dicho antes, si alguien no quiere cambiar, pues habrá que tomar otras salidas, pero no podemos obligar a alguien a cambiar. Muy bien. Estela, de España, pregunta, ¿cómo influye la figura de un juez al deportista en lo largo de su carrera? ¿Cómo influye el juez en la La, carrera deportiva la- del deportista? ajá, la figura de un juez. Bueno, es que yo creo que el capítulo de los jueces es un tema importante, ¿eh? O sea, el juez es alguien muy importante en la vida de un deportista. Y entonces la psicología el acompañamiento psicológico de los jueces también es importante y no está de moda. No, los jueces no cuentan con esta ayuda. Y entonces el papel que ejercen los jueces en los deportistas puede a veces ser equivocado. Y confundimos. El juez es el que pone la nota, pero no tiene que ser desagradable con un deportista o decirle yo no tengo por qué contarte nada, por ejemplo, ¿no? Y a veces nos ha pasado que hay jueces que se sienten cuestionados solo porque preguntas, oye, esta nota, ¿no? Y hay otros que son maravillosos, ¿eh? Y te dicen y te cuentan y te ayudan, incluso vienen a los entrenamientos y colaboran con el entrenador, con el deportista, pero un juez con una mala respuesta frente a un deportista tocado emocionalmente por una nota que no entiende, pues puede dejar también huella, con lo cual hay que trabajar también con el colectivo de jueces, no pueden quedar apartados. Forman parte del sistema de agentes sociales que influyen en el deportista. Deberíamos poder trabajar también con ellos. Vale. Erasmo Ventura, de República Dominicana, consulta lo siguiente. ¿Es importante el rol de los padres a la hora de entrenar a nivel de apoyo físico y apoyo mental? Bueno, apoyo mental sí, apoyo físico, no sé hasta qué punto un padre tiene que hacer un apoyo físico. Bueno, claro, no sé, darle los recursos necesarios que necesita para poder trabajar físicamente, sí. Lo que no puede hacer es un padre es no dar los recursos, no comprarle el material para que pueda trabajar físicamente aquella habilidad, ¿no? Pero más allá de esto, un padre no debe trabajar una preparación física. A no ser que sea un acuerdo con el entrenador, que podría ser, ¿eh? En tiempos de pandemia pues hemos visto de todo. Pues bienvenido sea la ayuda de un padre, ¿no? Pero mentalmente sí, mentalmente es muy importante. Y lo que he dicho con los jueces lo digo con los padres. El trabajo psicológico con padres es muy importante. Porque también pasan muchas horas estos deportistas con sus padres. Y la influencia que ejercen es muy poderosa. Con lo cual, deberían los padres también encontrar este rincón de trabajo psicológico para que estén tranquilos, porque ser padre de deportista no es fácil. No es nada fácil. Entonces, les pedimos a los deportistas que tengan habilidades, les pedimos a los entrenadores que tengan habilidades psicológicas, pero los padres también necesitan estas ayudas. También las necesitan. No es fácil gestionar las emociones como padre cuando tienes un niño que practica deporte. Y en base a eso va la pregunta de Jessica Tamara Murillo, de Panamá. ¿Cómo se hace con esos padres que creen que saben más y quieren decirle al entrenador qué hacer? Pues es un poco lo mismo que la pregunta de la madre que se entrometía bastante en los entrenos y que ejercía mucha presión. Los padres tienen que entender, y hay que explicarlo con respeto, con educación y en el espacio que toca y de la mejor forma posible, que ellos ejercen el rol de padres.
Ellos tienen que entender qué es ser un padre, ¿no? ¿Qué es ser padre de deportista? Y hay que dejarlo claro. A veces damos cosas por hecho de que los padres tienen que saber, los padres tienen que respetar, los padres... Sí, sí, si es que cada uno tiene su mapa mental. Igual un padre no sabe qué significa ser el rol de padre y se entromete en otros roles, ¿no? Pues cogemos este padre y diferenciamos. Este terreno es mío, este terreno es tuyo, tal, nos ponemos de acuerdo. Pues habrá padres que no querrán, es que no querrán, porque ellos quieren hacer las cosas a su manera. Pues aquí ya utilizamos otros caminos. Pero tenemos primero que dejar claro, tenemos que, no sé cómo explicaros, tenemos que dejar de pensar que la gente piensa como nosotros. ¿Vale? Y cuando dejemos de pensar que piensan como nosotros, entenderemos por qué piensan diferente. Y cuando entendamos que piensan diferente, podremos ayudarles en decirles este argumento o el otro. Pero hay que dedicarle tiempo a los padres también. Si no les dedicamos tiempo, y no significa que no haya padres que se exceden, que quieren demasiado tiempo. Pues hay que darle el tiempo que se necesita y que el entrenador y el psicólogo pues determinen. Y habrá unos que te pedirán poco y otros que te pedirán más. Pues marcar un poco el marco de referencia y la relación. Muy bien. Vamos ahora a Colombia. La pregunta de Carlos, él es profesor y pregunta, ¿cómo se puede ayudar a los niños y jóvenes de los deportes acuáticos si uno es entrenador deportivo y no graduado en psicólogo? ¿Cómo se puede ayudar a los niños? Pues formándose, aprendiendo, leyendo. Claro, es que es lo que intentaba transmitir en la ponencia. Un entrenador tiene que buscar el conocimiento, tiene que moverse, tiene que ser el agente activo del aprendizaje, tiene que leer, tiene que preguntar, tiene que aprender nociones básicas. Y cuando ya sé un poco más, pues venga, un poco más allá. Ya sé lo mínimo de psicología. Ahora pregunto un poco más. O trabajo con no sé quién que me aporta este conocimiento. O pregunto cómo trabaja otra persona y me intereso por este campo de trabajo. Tenemos que buscarnos la vida como entrenadores. Y el entrenador que se busca la vida y sabe un poco de todo y hace crecer esta rueda de la vida que hemos hecho antes, ¿no? De sé un poco, pues ahora sé un poco más, y sé un poco más. Y cuanto más grande y más llegue al 10 esta rueda y esté máximo compensada, mejor entrenador será. No podemos esperar a que los especialistas nos solucionen los problemas porque hay clubes que no tienen los recursos, no tienen un psicólogo del deporte, no tienen un preparador físico. Pero si yo me informo de las nociones básicas, ya como entrenador puedo empezar a trabajar ciertas cosas y no quedan descuidadas. Vale, bueno, muchísimas gracias, Ana. Fue una experiencia muy, muy, muy buena. Les recordamos a todos que pueden verlo en diferido a través de la plataforma del Congreso o a través del canal de Consanat, que es Consanat TV. Ahora te dejo con tu público para que te despidas, para que dejes un último mensaje e invitarlos a las próximas exposiciones que tenemos en este Congreso, ¿vale? Perfecto, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar eh, la información que he compartido con vosotros. En nombre de todos los profesionales que nos dedicamos al trabajo mental, animaros a que busquéis recursos, a que leáis, a que investiguéis, a que apliquéis cosas y cualquier cosa que necesitéis, tenéis mi email en la ponencia, me podéis escribir y resolveré cualquier duda de casos particulares o lo que necesitéis. Y muchas gracias.